Hola, mi nombre es Carolina Vegas y esta es La Historia Secreta del Ballet, un podcast en el que les estaremos contando aquellas historias que hacen del ballet uno de los artes más hermosos y menos comprendidos del mundo de la cultura. Yo los acompañaré para que conozcamos un poco más acerca del arte de la musa terpsícore y para que quizás, gracias a este espacio, ustedes se vean inspirados a ver y a entender un poco más sobre el ballet. Bienvenidos al episodio 15 de La Historia Secreta del Ballet. Hoy, como ya les había anunciado hace 2 semanas, que fue nuestro último capítulo, tenemos un invitado súper especial y yo estoy profundamente emocionada. Aquí donde me ven, mi alma está haciendo fuetes y gran battements porque tenemos a Felipe Díaz en nuestro estudio invitado a este podcast. Felipe Díaz, además de haber tenido una gran carrera como bailarín principal en el Ballet Nacional de Holanda y en el Ballet de San Francisco, hoy en día es Ballet Master y asistente del director artístico del Ballet de San Francisco, y además es el profesor que gira, porque literal anda de gira por todas las grandes compañías o varias de las grandes compañías del mundo, dictando clase e instruyendo a los bailarines, lo cual es una labor pues titánica e impresionante y la verdad un orgullo nacional porque él es 100% colombiano. Entonces, Felipe, bienvenido a La Historia Secreta del Ballet. ¿Cómo estás? Muy bien, Carolina, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Estamos, como te dije, muy emocionados, pero entonces empecemos por el comienzo contigo, porque tú literal tienes el ballet inscrito en tu ADN. Tú vienes de una familia de bailarines, de una familia de profesores. Felipe es el hijo de Ana Consuelo Gómez y Jaime Díaz, que son la directora y el gran profesor de la Academia Ana Pavlova, que ha sido quizás la academia más importante que ha tenido Bogotá, donde se han formado prácticamente todos los bailarines de cierta época para acá, desde que son muy niños, y ellos son grandes maestros acá en Colombia, y Felipe pues es el hijo de ellos. ¿Cómo nace tu pasión por el ballet? Porque una cosa es tener papás que son bailarines y profesores y otra cosa es que esto se vuelva tu vida y tu espíritu. Sí, claro. Pues yo diría que prácticamente nací en el escenario o en el salón de clase, y desde que tengo recuerdo de memoria, estando en el salón con mis padres, viéndolos hacer clase, viéndolos ensayar, viéndolos en el escenario, en las actuaciones, en los ensayos. Formaba parte de mi rutina diaria, y pues para mí fue lo más natural de bailar, ¿no? Entonces es algo que yo creo que estaba ahí destinado para mí, sí. ¿Y a qué edad empezaste tu entrenamiento? Pues yo realmente no es que haya empezado tampoco tan temprano, porque yo era muy tímido cuando joven y no me gustaba mostrar, digámoslo así, que me gustaba el baile delante de la gente, sobre todo en una sociedad en aquella época donde no se veía muy bien que un hombre bailara ballet clásico. Entonces yo empecé realmente fue a escondidas con mi mamá. Uh-huh. Una vez que todas las estudiantes o los estudiantes de su academia y la de academia de mi papá se iban, ella y yo nos escondíamos y nos íbamos al estudio y ella me daba las clases de ballet. Yo diría que tal vez eso 9, 10 años. Entonces no es tan temprano porque normalmente pues uno empezaría a los 7, a los 8, pero yo más o menos entre los 10 y los 11 años, por esa razón. Sí. Ya grande. Sí, ya grande, pero yo ya con el deseo de hacerlo. Lo que pasa es que la pena me prevenía de salir y de tomar clases con ella normal, con los otros niños. Porque yo bailé, aquí confieso a toda la estimada audiencia que yo bailé durante 10 años muy joven. El talento no me dio para volverme profesional, pero pues sí debo decir que Ana Consuelo y Jaime fueron quienes me pullaron con la agujita del gusto por el ballet, con toda.
con el aguijón realmente el gusto por el ballet. Y mientras bailé pues en la Academia Ana Pavlova y muchos años tomaba clase con el hermano de Felipe, que es Jaime Francisco, y me acuerdo perfecto que claramente en Jaime Francisco había una pasión muy grande por la danza, pero además que tus papás eran súper estrictos con él. ¿Fue igual contigo? Sí, la verdad que sí, porque ellos sabían que esa era la única manera de no solamente de enseñar ballet, pero de educar a un joven y de crear y desarrollar lo que es la disciplina, la vocación, y entonces tenían que hacerlo de esa manera, no podían de repente en el salón actuar como padres, tenían que actuar como lo que eran mis maestros, y eso lo hicieron, y eso, gracias a eso es que pues he tenido esa perseverancia y esa dedicación, que es lo que conlleva a avanzar en la carrera de esto. ¿A qué edad sales de Colombia y cómo es tu recorrido para ya llegar a San Francisco? Pues yo veía que yo quería salir pues, y mis padres también, ellos querían empujarme a que yo saliera para estar como más sumergido en un mundo donde tú tenías la posibilidad de hacer la transición de amateur a profesional. O sea, me refiero de una escuela directamente a formar parte de una compañía profesional. Y entonces, pues, por cuestiones del destino, a través de una amiga de mis padres que era bailarina en el Ballet de San Francisco y que en esos momentos era maestra para el Ballet de San Francisco, ella le mostró un video de audición al director del Ballet de San Francisco, y a través de ese video él me otorgó una beca y me invitó a venir, y así fue como sucedió, así fue como salí a una edad muy, muy joven, exacto, a los 14 años. Sí, eras un niño. ¿Y cuál es la experiencia de a los 14 años uno decir, bueno, voy a seguir mis sueños y voy a dejar a mi familia y voy a empezar solito en otro país, en otra ciudad? ¿Qué sentiste tú en ese momento? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues fue duro, pero yo estaba realmente muy emocionado de hacerlo. Yo me encontré en momentos pues bastante solo y en una ciudad distinta, con un idioma, pues yo hablaba muy poquito inglés, y entonces pues la cuestión del idioma también era un problema. Pero no, yo estaba muy emocionado, yo estaba muy entusiasmado de este nuevo reto. Y todo era nuevo para mí, ¿no? De vivir solo, de tener que cuidarme a mí mismo, organizar mis cosas. Y no, fue una experiencia increíble. Y ya estando, pues como ya varias veces les he contado a ustedes, pues uno pasa de la escuela a un apprenticeship o una práctica, y si logra ahí entrar a las compañías o a las diferentes compañías. ¿Cómo fue el proceso para ya entrar a la compañía de ballet de San Francisco? Ya, pues yo estuve en la escuela 2 años y medio. Y a los 2 años y medio el director me ofreció un apprenticeship o un aprendizaje o una práctica. Una práctica, sí, exactamente. Y bueno, durante ese periodo es como un periodo transicional entre lo que es un periodo en el cual uno aprende cómo convertirse en profesional. O sea, uno está en una escuela, uno hace su entrenamiento, hace sus ensayos y sus espectáculos con la escuela, pero ya ya cuando uno empieza ese aprendizaje es diferente. Uno aprende a cómo manejarse en el diario de una compañía de ballet, uno aprende a qué es lo que uno tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades, y uno poco a poco pues empieza a coger que lo más importante es la experiencia escénica, ¿no? Entonces el director de a poquito lo pone a uno a bailar cosas de menor categoría y poco a poco ir progresando en las categorías de la compañía.
En el capítulo anterior yo les conté acerca de las grandes compañías del mundo. Hicimos como un recorrido amplio sobre las grandes compañías y yo les había dicho que les iba a contar un poquito de la de San Francisco ahora que tuviéramos a Felipe acá. El director artístico de la compañía de ballet de San Francisco es Helgi Thomasson, que además es islandés. Correcto. Y lo digo porque el otro ballet master y asistente al director es también un colombiano que se llama Ricardo Bustamante, exacto, Ricardo Bustamante. O sea que hay 2 colombianos en el ballet de San Francisco. ¿Y por qué les destaco que hay un islandés, 2 colombianos y muchos más? Que el ballet de San Francisco, al igual que la ciudad de San Francisco, es un ballet que tiene bailarines en efecto de muchísimas nacionalidades. Yo ya les había contado que hay unos que son más endémicos, unas compañías que son un poco más endémicas y hay otras que son mucho más abiertas a recibir gente de otras partes del mundo, como son, por ejemplo, el Royal o ABT o el ballet de San Francisco. Entonces eso iba a... pues cómo fue la experiencia de llegar a una ciudad tan cosmopolita como San Francisco y cómo fue la experiencia al principio en la compañía. Te encontraste con muchas personas de otras nacionalidades, cómo fue esta amalgama que hace del ballet de San Francisco lo que es. No, pues sí, fue increíble y todos los bailarines y los jóvenes estudiantes bailarines tienen en común que todos tienen esa gran pasión por el baile. Y el mundo del ballet es muy pequeño. Y uno en muchos lugares siempre encuentra gente de su nacionalidad o de su idioma. Entonces yo en esa época pues hablaba español obviamente y hablaba francés, es mi segundo idioma. Y pues me encontré con muchos bailarines o latinos o europeos de España o franceses o suizos que hablaban francés y el estar en ese medio de todos estos idiomas y en una ciudad, como tú dices, que es una ciudad muy internacional, con influencias de todo tipo, ya sean latinas, europeas, asiáticas, yo creo que fue increíble y lo sigue siendo. Tú ahorita nos contabas que cuando uno está en el proceso de entrar a la compañía, está haciendo la práctica, por decirlo así, aprende a conocer cuáles son las responsabilidades que va a tener dentro de la compañía. Te quería preguntar, ¿cuáles son esas responsabilidades? Sí, porque es que uno es enfocado en su propio cuerpo, en su entrenamiento, uno se levanta, uno va, hace sus ejercicios, se entrena. Muchas veces las escuelas pues obviamente tienen sus espectáculos, pero el estar en una compañía ya es un nivel de responsabilidad ya muchísimo más alto y hay cosas que uno simplemente no sabe y no conoce y que se aprenden por la práctica, por la pura práctica, cómo comportarse en un salón de clase con miembros de la compañía que ya han estado mucho más tiempo, por ejemplo, y uno es joven, que uno empieza, uno tiene que saber cuál es su lugar, o básicamente lo que quiero decir es que no te van a dar de comer con una cuchara en la mano. Tú ya es como, yo creo que sería el equivalente de un joven que se gradúa de bachiller y entra a la universidad. Yo creo que es más o menos lo mismo. Uno ya es responsable por uno mismo y uno ya tiene que ver que tengo que aprenderme este ballet, nadie me lo va a enseñar o me lo van a enseñar pero tengo que tal vez aprendérmelo yo solo porque ellos ya están más avanzados que yo, entonces tengo que coger un video y estudiármelo en la casa o cosas simples como saber que tengo que hacer mi terapia, tengo que hacer mis estiramientos o si necesito hablar con un doctor. Cosas a veces que parecen muy simples y banales, pero que uno no sabe como un joven que entra a un mundo profesional en una compañía. Y cuestiones pues como ir de gira con la compañía y bailar en otros escenarios y ya lo que es, como decía antes, ir poco a poco cogiendo tablas, ¿no? Uh-huh. Ir poco a poco, que eso es realmente lo esencial, es ir poco a poco, es como un piloto volando. Entre más horas de vuelo tenga un piloto, mejor. Lo mismo un bailarín, entre más horas de escenario tenga un bailarín, entre más experiencia, más espectáculos, más roles, así sea el rol más pequeño, al más grande. Ese es el camino a seguir.
Y en el Ballet de San Francisco, ¿cuánto tiempo alcanzaste a estar y qué posición alcanzaste a tener? Yo estuve un total de 10 años, de 10 años, sí. Y fueron pues 10 años en los que aprendí muchísimo y en los que pues me convertí de un niño a un hombre. Y entonces fueron unos años muy importantes. Y Helgi Thomasson, mi director y pues mi jefe ahora, me enseñó muchísimas cosas. Entonces le agradezco mucho a él. Sí. Luego, tú y tu entonces pareja, hoy en día esposa y madre de tus hijos, Marisa López, se fueron para Holanda, a Ámsterdam, al Ballet Nacional de Holanda. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué esa llegada a Europa? ¿Qué los llevó a irse? Pues yo creo que en particularmente nosotros, pues yo creo que en muchas profesiones o muchos bailarines, uno siempre tiene la curiosidad de qué tal será en otro lugar. A veces es mejor, a veces es peor. Y pues nosotros queríamos tener esa experiencia de vivir en Europa, de bailar en Europa. Y pues escogimos ese lugar en particular porque el Ballet Nacional Holandés era una compañía grande, de un gran estatus, sobre todo con un repertorio muy importante, un repertorio muy, muy variado. Todos los grandes clásicos, la compañía en Europa que más Balanchine bailaba, y muchas creaciones de coreógrafos muy influyentes en el momento en Europa. Gilly Killian, Hans van Manen, Rudy van Danzig, por ese estilo, ¿no? Claro. Y sí, entonces teníamos esa gran curiosidad y se nos presentó la oportunidad de hacerlo, lo cual es no es muy usual, sí, que dos bailarines que sean pareja, digámoslo así, consigan contrato a la vez en el mismo lugar. Sí, eso te iba a preguntar es también. Muy complicado, es muy complicado. A los directores no les gusta mucho contratar a una pareja, porque no siempre la pareja contratan a veces a uno que es muy bueno y dicen, ay, pero tal vez la pareja no es tan buena, pero hay que hacerlo porque queremos a la... Entonces los directores por general no les gusta mucho contratar a dos personas que están en pareja, pero logramos hacerlo y nos fuimos juntos y nos casamos y vivimos allá muchos años. Y también te iba a preguntar eso, porque como en toda profesión y como en toda empresa, cuando uno pasa muchas horas del día en el mismo lugar con la misma gente, suele pasar que encuentra al amor de su vida ahí al lado en la barra o en el puesto de la oficina de al lado, y eso fue lo que te pasó a ti. ¿Qué tan bonito o duro, las dos cosas, es bailar con la pareja en la misma compañía? Es exactamente eso, es bonito y duro. Es exactamente eso. Nosotros, mi esposa y yo, Marisa y yo, nos conocemos desde que yo tenía 14 años. Ella tiene 2 años menos que yo. Y nos conocimos y fuimos amigos durante muchos años antes de ser pareja. No, y con ella he bailado, no es que hayamos bailado siempre juntos, pero hemos bailado mucho juntos. Y siempre nos hemos llevado muy bien. Nunca hemos tenido, más o menos uno que otro problema, pero eso siempre sucede Normal. En el estudio, exactamente. Pero no, de cierta manera logramos trabajar juntos muy bien, sí. ¿Y tú podrías decir que ella también a nivel balletístico era fue tu pareja favorita durante tu carrera, o hubo alguien más con quien te gustara también bailar? Pues hubo muchas personas realmente, y todo depende, yo creo que del momento y del rol, el papel que uno esté bailando. Pero con ella es verdad que tuve muchas experiencias muy, muy, muy bonitas, sí. Sobre todo un coreógrafo holandés, no sé si la gente que nos esté escuchando lo conozca, se llama Hans van Manen. Es muy conocido, obviamente es el coreógrafo más grande que Holanda ha producido y es muy conocido sobre todo en Europa, no tanto en Norteamérica. Él quiso crearnos a nosotros un dueto de 3 secciones. Un pas de deux. Sí, exactamente. Un pas de deux.
de 3 secciones diferentes con 3 músicas completamente diferentes para unos premios que otorgan en Holanda todos los años en el medio del arte. Y eso fue una experiencia muy, muy increíble para nosotros dos, de trabajar con él, de que él creara eso en nosotros. Sí. ¿Y cuáles eran tus, o sea, tú dices que también gran parte del pool que tuvo Ámsterdam para ustedes fue bailar Balanchine? Dos preguntas. ¿Cuál es tu coreografía de Balanchine favorita? Y 2, ¿cuáles son los ballets que en general más te ha gustado bailar siempre? Ya. Bueno, pues nosotros en el Ballet de San Francisco, obviamente porque es una compañía americana, se bailaba mucho repertorio de Balanchine. Por supuesto. En el Ballet Nacional de Holanda, en cuestión europea, era el que mayor repertorio tenía y se bailaba mucho Balanchine también. Lo que era diferente era que las personas que venían a montar esos ballets en Europa eran diferentes a los que venían a montar. Los repetiteurs. Los repetiteurs o stagers, que llaman. Eran diferentes de los que lo hacían en el Ballet de San Francisco. Y eso era interesante de ver las maneras diferentes de cómo lo hacían. Claro. A ver, hablando de mi ballet de Balanchine favorito, ¿no? Sí. Pues, hay varios, pero yo diría que el esencial para mí es Tema y Variaciones o Theme and Variations con la música de Tchaikovsky. Sí, yo creo que ese es uno de sus ballets más increíbles, más perfectos. Y también más difíciles, y más ¿no? difíciles, correcto. Y Serenade, que es para mujeres, con 2 o 4 o 5 hombres, pero es más que todo mujeres, también con música de Tchaikovsky. Que también es precioso. Increíble, increíble. Son obras de arte, sí. Y de tus ballets, de tus otros ballets, ¿cuáles han sido como los papeles o los ballets que más has disfrutado? Así que tú digas como, este era mi repertorio favorito cuando yo bailaba. Uy, sí, es interesante porque uno cuando es un joven bailarín o estudiante o joven entrando en una compañía, uno pues obviamente le atrae y uno ve como meta los grandes ballets clásicos, Don Quijote, Valladera, El Lago de los Cisnes, El Corsario. Giselle, el Corsario, todo ese tipo de cosas. Y sí, he tenido la oportunidad de bailar eso y ha sido pues increíble. Pero a través de los años he encontrado como la apreciación por cosas increíbles que cuando yo era joven nunca hubiera pensado que me hubiera sentido de esa manera. Claro. Por ejemplo, un ballet de Fokine como Petrushka, el rol principal del muñeco. Fue una de las experiencias más impresionantes de mi carrera. O coreografías de coreógrafos contemporáneos. Petrushka, que tiene música de Stravinsky. Stravinsky, correcto, correcto. Coreografías por Hans van Manen, por ejemplo, o Jiri Kilian, cosas así, sí. Qué bonito. Yo por ahí, en una entrevista que encontré tuya de hace años, contabas que fue precisamente allá en Ámsterdam donde empezaste a crear, como tú empezaste a dictar clase para tus compañeros de compañía. Y que así es como también empezaste como a dejar florecer el maestro que había en ti. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí. A mí siempre me ha gustado y me ha interesado mucho la estructura y el método de dar clases de ballet, específicamente para profesionales. O sea, para que la gente lo comprenda, es muy distinto que enseñar a niños desde una temprana edad. Es completamente distinto y se requiere mucho conocimiento y una educación muy específica para hacer ese trabajo. El de los niños. El de los niños, correctamente, claro. Correctamente. Diciéndolo así, también ser maestro de compañías profesionales es también muy específico, es un trabajo específico. Me refiero a que hay que saber cómo manejar el día de lo que es ser un bailarín profesional de un día muy largo. Pero volviendo a tu pregunta, pues sí, yo desde muy temprana edad empecé, pues a veces mis padres, por ejemplo, estaban enfermos y nadie había para reemplazarlos, entonces yo los reemplazaba. Eso fue como, digamos, los inicios más tempranos.
Y ya pues con mi esposa en Holanda nosotros muchas veces teníamos días libres que no coincidían. Por ejemplo, digamos que había un día libre y al día siguiente había un espectáculo. Entonces no íbamos a tomar un día de descanso antes de un espectáculo. Entonces ella y yo íbamos al teatro y nos hacíamos nuestra propia clase. Y yo la dictaba, ella y yo la hacíamos juntos. Y poquito a poquito gente nos decía, ¿puedo participar? Sí, claro, por favor. Y así, más y más y más. Y empezamos 2, 3, 5, 15, 20. Toda la compañía. Y entonces ya el director tomó nota en eso. Claro. Y pues me dijo que si me interesaba dar clases a la compañía unas veces a la semana. Entonces yo le dije que sí, que por supuesto. Que es algo que ayudó mucho, que ayuda mucho empezar a dar clases cuando uno todavía baila. Le ayuda mucho a uno a seguir progresando y, claro, y a poder trabajar de una manera más inteligente. Además que esto también se los había contado yo a ustedes en el episodio que entrevistamos a Fernando Montaño, y es que en las compañías por lo general no es una misma persona la que dicta clase todos los días. ¿Por qué? Porque cada profesor tiene un estilo diferente, tiene un manejo diferente de la técnica, y eso es muy útil para los bailarines, no acostumbrarse solo a una manera de dictar clases, sino a varias, porque además de que aprenden otros ritmos, otros pasos y otros estilos, ayuda aún más a perfeccionar la técnica que tiene cada uno y a trabajar de pronto músculos que un profesor no trabaja tanto y que otros sí, o saltos o giros. Cada quien tiene, como en todo en la vida, cada quien tiene su sazón. Entonces eso en las compañías es bien interesante y es bien importante tener una variedad amplia de clases por las mañanas, que es cuando se reúne la compañía a tomar su clase de compañía, que es con la que inicia el día. Exacto. De un bailarín profesional. Exacto. Sí, normalmente digamos que en una compañía, en el momento en que no haya ningún invitado, las clases son diferentes, se reparten las clases. Exacto. Durante la semana. Digamos que yo, por ejemplo, en San Francisco pueda que dé 2 clases a la semana, hay veces 3, tal vez. Y exactamente por la razón que tú y Fernando hablaste, es para que los bailarines pues también tengan la motivación de escuchar otra voz. Exacto. Simplemente eso también. Y pues también para el maestro es difícil dictar clase todos los días. Ya cuando uno está de maestro invitado en una compañía, normalmente uno da clase todos los días porque uno está ahí por un periodo condensado y específico. Claro. Entonces ya es diferente, lo cual también es bueno de otra manera porque uno necesita ese tiempo para que los bailarines asimilen lo que uno está tratando de comunicar, o como tú decías, el estilo de ese profesor, su musicalidad, su estilo, su ritmo. Exactamente. Tú te retiraste de los escenarios, te retiraste de la compañía en Holanda en 2011. Tenías, si no calculo mal, 37 años. ¿Por qué te retiraste tan joven? Sí, casi 38. Bueno, porque yo, como te dije, pues empecé a dar estas clases, y en Holanda hay un sistema de reeducación que ayuda a los bailarines de todo el país, no de solo estrictamente el Ballet Nacional Holandés, sino de todas las compañías, ya sean pequeñas o grandes. Y este fondo de reeducación te ayuda a reeducarte, ya sea si quieres estudiar una carrera, abrir un negocio, comprar propiedades. O sea, cambiar de profesión. Cambiar de profesión, básicamente, exactamente. Yo tuve la idea de, porque pues yo sabía que quería ser maestro específicamente para compañías. Entonces yo lo que decidí hacer es con ese fondo, hice ¿cómo se dice? Proposal. Hice una propuesta por escrito a la junta de directores de este fondo, y les expliqué lo que yo quería hacer, y les expliqué que para ello no había realmente una escuela para esto. Entonces esto requiere de pura práctica, de viajar y observar y ejecutar. Entonces yo lo que hice fue que contacté a muchas compañías del mundo, y me ofrecí como maestro gratuitamente. Y utilicé este fondo obviamente pues para hospedarme y viajar, y también fui a compañías de mayor talla. Obviamente estas compañías no me conocían en ese momento y yo no iba a decirles: hola, yo soy Felipe, déjenme dar clase. Entonces yo contactaba a esas compañías estrictamente para observar
Entonces me dejaban ir y pues yo conocía el mundo del ballet es bastante pequeño, entonces la gente se conoce. Entonces sí, obviamente, Felipe, puedes venir. Entonces yo iba, observaba clases, observaba los ensayos, observaba las funciones, yo veía pues cómo trabajaba cada compañía. Y hice eso durante casi 2 años, mientras yo bailaba también. Entonces me entrenaba todos los días en el hotel o donde estuviera, en mi cuarto de mí mismo. A través de las compañías donde las que yo me ofrecí gratuitamente como maestro, hice muchos contactos y ya empezaron a invitarme oficialmente. Y entonces yo le mencioné esto a mi director y le dije, bueno, esta próxima temporada, ¿qué te parece si no me necesitas para este programa o para otro programa? Puedo ir, puedo viajar. Y entonces él me dijo, me parece muy bien que estés haciendo esto, pero yo quisiera ofrecerte una posición 100% en nuestra compañía porque hay la posibilidad de un contrato que se va a presentar. Allá en Holanda. En Holanda, el Ballet Nacional de Holanda. Y entonces, pues, yo lo pensé mucho, fue una decisión muy difícil y pues me dije a mí mismo, físicamente yo estaba bien, yo hubiera podido continuar. O sea, pero tú hubieras no, podido bailar otros años más. Sí, seguramente, o sea, sí, igual hoy todavía me entreno y tal, pero entonces yo dije, bueno, tengo la oportunidad de ejercer una nueva profesión y empezarla a una edad bastante temprana para lo que es ser maestro. Claro. Y tener la posibilidad de muchos años de experiencia y muchos años como para progresar, ¿no? Y estos contratos obviamente que no se dan muy a menudo porque pues los maestros pueden enseñar hasta que tengan una edad muy avanzada. Ellos no tienen edad límite como los bailarines. Como los bailarines, correctamente. Entonces pues decidí hacerlo y fue por eso que fue a esa edad y no más tarde. Y fue difícil asumirlo y pues fue de un día para otro. O sea, yo literalmente dejé de bailar el día del 24 de diciembre y al siguiente día ya hiciste tu último cascanuez. Sí, exactamente, el 24 de diciembre. Y al día siguiente ya era maestro de baile o repetiteur de la compañía. Wow. Sí. Y te iba a preguntar, porque tú mismo estabas diciendo que tú todavía te entrenas. ¿Tú todavía te haces tu misma clase? ¿Tú todavía bailas? Sí, todos los días yo me despierto, llevo a mi hijo mayor al colegio, voy al gimnasio, hago mi propia clase y luego si tengo que dictar clase, dicto la clase y ensayo todo el día. O sea que todavía te sigues... No, porque todavía tienes el puro cuerpo de bailarín. Sí, yo me ejercito mucho porque pues no tengo ningún tipo de lesión. Claro. Mi cuerpo está bien, entonces me siento bien y que soy realmente muy adicto al ejercicio. Claro. Si no me muevo, si no hago ejercicio, si no hago mi clase, no me siento bien física y mentalmente. Y ya luego de ser maestro en Holanda, te llaman de San Francisco a decirte, Felipe, acá hay una posición para ti. ¿Quieres devolverte? Sí, lo que ocurrió fue que hubo una colaboración entre el Ballet de San Francisco y el Ballet de Holanda. Okay. Una coproducción del Ballet Cenicienta, creada por el coreógrafo inglés Christopher Wheeldon. Entonces, como fue una coproducción, fue creada 50% en San Francisco, 50% en Holanda. Y pues a través de esa experiencia, pues yo viajé a San Francisco ya en categoría de Ballet Master del ballet holandés. Y pues ya el director de Helgi, mi ex jefe, en ese momento me vio ya en este cargo y ya me había invitado un par de veces como maestro invitado anteriormente a esta situación. Y había estado invitado en el Ballet de San Francisco a dar clases por periodos pequeños de una semana, o había estado invitado a dar clases en el programa de verano de la escuela. Y en un momento dado, en una conversación que tuvimos, me dijo, ¿cuál es tu futuro? Y dije, no, pues de momento soy maestro de baile en el Ballet de Holanda, pero pues no sé, vamos a ver qué pasa. Y en un día recibí una llamada de él y me ofreció un contrato. Wow. Como maestro de baile. En ese momento mi esposa había dejado de bailar, mi hijo tenía 3 años. Y el mayor que tengo, sí. Y entonces era un momento como o decidíamos quedarnos en Holanda y quedarnos y ya
continuar nuestra vida y establecer nuestra vida ahí. Ya habíamos llevado 15 años ahí. Claro. Pero nuestro hijo tenía 3 años. Entonces era el momento o de quedarse o de irse. Y pues mi esposa quería estudiar en la universidad y el idioma, pues para ella era mejor estudiar en inglés, obviamente. Y decidimos, pues entonces, aparte de que la oferta de trabajo era muy interesante. Claro. Y tu esposa, después de haber sido bailarina tantos años, empezó a estudiar enfermería, si no estoy mal. Correcto, sí. Su mamá era una enfermera psiquiátrica. Ajá. Y entonces, pues a ella también le gustaba mucho eso de la medicina y todo eso. Y entonces mi esposa, pues exactamente, regresamos a Estados Unidos y al día siguiente ya estaba ingresada en la universidad. Y se acaba de graduar hace poco. Ay, felicitaciones, sí. Marisa. ¿Y ella sigue bailando para entrenarse o ya definitivamente lo cortó? Sí, no, ella cada vez que puede, bueno, ella todas las mañanas se levanta muy temprano a estudiar y a hacer un poquito de ejercicio ahí en la sala. Uh-huh. Y ya cuando ya se graduó, ya tiene un poquito más de tiempo y nuestro hijo menor ya es un poquito más grande. Entonces ella tiene a veces la posibilidad de ir a unos estudios a hacer clase con otra gente, en estudios abiertos, en open class. Sí. Sí, ella dice lo mismo que yo te decía antes, que ella se siente que le hace mucha falta. Le hace mucha falta física y mentalmente. Le gusta estar en un salón de clase escuchando el piano, con otra gente haciendo la clase de ballet. Sí. Es muy terapéutico para ella porque obviamente el estudio de la carrera de enfermería y tener 2 hijos a la vez ha sido muy difícil para ella. Claro. Exacto. Entonces es como una especie de escape para ella el poder ir y hacer su clase de ballet y como volver a sentir su cuerpo. Claro. Y limpiar un poco la mente, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, todos hemos tenido la oportunidad y los invito a ustedes también a que lo busquen porque está en YouTube. El World Ballet Day, que yo ya les he hablado varias veces, una de las compañías que participa todos los años en World Ballet Day es San Francisco y el profesor que da la clase de compañía por las mañanas cuando empieza el World Ballet Day es Felipe y él es al que hemos visto todos ahí dictando su clase, que es maravillosa. Te quería preguntar, ¿qué es lo más como llenador, fulfilling de ser profesor de ballet para profesionales? Yeah. Pues a ver, en mi caso nada se va a comparar a lo que es bailar uno mismo y estar parado en un escenario uh-huh. y recibir el aplauso o el calor del público. Nada va a ser igual a eso. Pero para mí llega muy muy cerca el ver que lo que uno está tratando de hacer y lo que uno está tratando de dar a la gente, a los bailarines jóvenes o los no jóvenes, siendo yo un maestro pues relativamente joven en lo que es comparativo con otros maestros. Uh-huh. Sí, cuando yo noto o yo veo que logro motivar, logro inspirar, logro sacar algo positivo de alguien y que veo el resultado en el escenario es muy satisfactorio para mí. Ahorita antes de que empezáramos a grabar estábamos hablando acerca de que los bailarines, al igual que los futbolistas o los atletas en general, están a una lesión de que se acaben sus carreras. El cuerpo del bailarín pues es su instrumento y además el ballet es quizás es un arte absolutamente atlético, es como un deporte de alto rendimiento más toda la maestría de lo artístico unido en un mismo no ejercicio, sino en un mismo cóctel, exacto. Sí. Es más, creo que es en el documental de Wendy Wayland de Restless Creature, dicen que el médico que la opera a ella de la cadera le dice que los bailarines son los atletas de Dios. Te quería preguntar acerca de eso, o sea, ¿qué tanto es lo que debe un bailarín cuidar su cuerpo? ¿Qué tan importante es esa conciencia de ese instrumento que hay que mantener al día y al tanto todo el tiempo? Total, es importantísimo porque exactamente como tú dices, su cuerpo es su instrumento y hay que cuidarlo y hay que protegerlo.
para tener esa longevidad, ¿no? Porque es una carrera relativamente corta. Y como tú dices, hoy en día es muchísimo más física, más atlética. Los requerimientos son cada día más altos, igual que en el deporte de élite, ¿verdad? Exacto. Entonces, en eso es similar al deporte de élite, en el que hoy en día los bailarines físicamente tienen que ser más fuertes, más ligeros, más rápidos. No solamente físicamente, pero mentalmente, para aprenderse coreografías cada día más complicadas, claro. Con un mayor entendimiento escénico, un mayor entendimiento de la música, y sí, físicamente tienen que ser muy fuertes, porque lo que destruye más al cuerpo en un bailarín es el cambio tan variado de estilos en un periodo muy pequeño. Eso es lo que es más duro en la estructura del cuerpo de un bailarín. En una temporada que tienen que bailar ballets muy diferentes entre sí. Exactamente. Eso es lo que más afecta al cuerpo, los ligamentos, los músculos, de tener que bailar una semana del Lago de los Cisnes a de repente pasar a bailar algo más contemporáneo, neoclásico, Forsyth, pie plano, en sneakers, cosas así. Con tenis o con tacones, si están bailando tacones. Robbins. Sí, exactamente. Entonces eso es duro para hoy en día para el bailarín. Y como tú decías, es exactamente cierto. El bailarín es como un atleta de élite, pero a un nivel sublime, porque es un arte. No hay que olvidarse que sigue siendo un arte. Sí. Y hay que, o sea, el público viene a entusiasmarse, el bailarín tiene que crear esa magia. Tú eres un fanático inmenso del fútbol, fanático del Real Madrid, absoluto de Cristiano Ronaldo. Y compartimos Jala Madrid, a los que con toda. Escuchan. Yo también soy Jala Madrid con toda. Me dolió mucho la salida de James, pero igual va a volver. Sigo queriendo Estoy presentiendo que va a volver. Y te encanta Cristiano Ronaldo. Tú me estabas haciendo una analogía de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo ahora en sus etapas más maduras de juego, con lo que también debería ser un bailarín. ¿Me puedes contar otra vez un poquito cómo es el tema del cuerpo y los músculos? Ya, pues yo lo admiro a él muchísimo, primero porque pues es lo que dicen en España, porque yo estoy muy atento siempre a esto, es que todo lo que él es a punta de puro trabajo. O sea, él tuvo talento, pero es una persona que ha trabajado y que mentalmente es increíblemente fuerte. En lo que yo te decía, que él pues me parece muy inspirador y muy interesante para un bailarín, es la manera como él se ha cuidado y como él se ha sabido aconsejar. Pues en su dieta, en su manera de ejercitarse, en su manera de descansar, que el descanso es muy importante. Él ha perdido... Le han aconsejado de cómo comer, de perder 1 kilo al año, 1 kilo mientras cada cumpleaños que tenga, perder 1 kilo, perder un poco de masa muscular, no de fuerza, un poco de masa muscular, de dormir mucho, descansar mucho, comer muy bien, y entrenar aún más. O sea, entrenar de una manera más efectiva y más inteligente. Él termina los partidos y hace un entrenamiento ligero para soltar el ácido láctico y soltar los músculos y al día siguiente sentirse mejor. Entonces hay muchas de estas cosas que se pueden aplicar a un bailarín, ¿no? En el sentido de que, claro, el cuerpo de uno es un Stradivarius, un violín, entonces hay que cuidarlo día y noche. Hay que comer muy bien, descansar la mente, y él me inspira mucho en esa comparación. Y para terminar ya, para redondear este episodio que para mí ha sido profundamente emocionante, Felipe, ¿qué recomendación le harías por un lado, porque sé que muchos de los que nos oyen son jóvenes bailarines que están empezando su entrenamiento, que van a mitad de entrenamiento y cuando ya tienen que tomar la decisión de si van a seguir haciendo esto en serio o no, y papás que también quieren apoyar a sus hijos en este camino, ¿qué recomendación le harías a un bailarín joven colombiano que está en ese momento de decisión? O bailarina, es una pregunta muy difícil realmente. Es complicada. Yo lo digo así porque tengo 2 hijos y tengo un hijo que yo noto que él le gusta el baile, pero no tengo la certeza de que
tenga el suficiente talento para lograr desarrollar una carrera conveniente. Uh-huh. Lo primero yo diría es pues entrenar todos los días con el mayor espíritu del mundo, pero tener la posibilidad y tener a alguien o saber dentro de uno mismo, como tú dices, el momento de la verdad, de decidir si debo y puedo continuar y llegar a un gran nivel, porque la vida de un bailarín es una vida muy dura. Uh-huh. Y entonces yo recomendaría de estar muy, muy, muy certero de que realmente quieres hacer todo lo posible por llegar a eso. Y es complicado porque pues muchas veces yo he visto casos en que maestros o padres han tenido que decirle a sus hijos, mira, yo creo que ahora deberías hacer otra cosa, deberías estudiar. Y es muy delicado, pero es algo necesario. Y poder decirle a alguien, mira, tú sí, yo veo que realmente tienes el talento necesario y puedes lograrlo. Es igual de necesario decirle a alguien, mira, yo realmente pienso que no deberías continuar y deberías estudiar y deberías buscar otra vocación, otra pasión. Lo digo porque conozco casos muy específicos y conozco el caso de una pianista muy, muy querida que tuvo una hija que hizo ballet desde muy joven. La pianista es una pianista de muchos años en el mundo del ballet y ella pues no es una experta en ballet, pero toda su vida ha visto bailarines, ha visto clases. De las pianistas que tocan en las clases. Exactamente. Uh-huh. Y ella misma le dijo a su hija, mira, yo te voy a decir la verdad y te voy a decir que no tienes el suficiente talento para llegar a ese nivel. Wow. Y eso fue lo más difícil que ella hizo. Pero hoy en día la hija le dijo a su madre, te lo agradezco muchísimo porque hubiera tenido una vida muy triste y muy difícil y con una gran frustración. Es complicado, pero yo diría que los sueños son sueños y pues hay que ir con toda. Exacto. Y que igual los sueños se pueden realizar de otras maneras. Miren, yo ahora tengo un podcast. Exactamente. Sí. Y cada uno tiene su camino, cada uno tiene su destino y cada uno tiene su lugar en el universo y ahí es que tener constancia. Yo diría que lo importante es constancia. Todos los días un granito de arena. Y eso sí, esa lección para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. Total. Felipe, mil gracias por venir acá, por acompañarnos, por estar con nosotros. Estamos profundamente agradecidos de tenerte acá. Muchas gracias, yo también. Y como siempre le deseamos a todos los que vienen acá a visitarnos, mucha mierda de aquí en adelante en el resto de tu carrera. Merci. Y para todos les quiero recomendar que sigan a Felipe en Instagram. Tiene un Instagram buenísimo que es @feldiasinsane, que nos explique lo del insane. El caso es que ahí lo pueden ver, buscar y también les recomiendo que estén pendientes de World Ballet Day este año y que si quieren ver se devuelvan al World Ballet Day de 2014, 2015, 2016 y 2017. Les recuerdo una vez más que este podcast no sería posible sin la ayuda y la colaboración y el gran trabajo de Felipe Sánchez, editor web de la revista Arcadia, David Gallego y Blay Ávila, que se encargan de la producción, edición y grabación para que esto llegue a sus oídos tal y como llegará. Y también los invito a que nos sigan en todas las redes sociales de Revista Arcadia, Instagram, Facebook, Twitter o en mi Twitter personal @CaritoVegas. Espero que hayan disfrutado tanto de esta entrevista como yo y nos vemos en 15 días. Sigan soñando con cisnes y piruetas.